Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Gracias por conectarse esta noche a esta transmisión, que el Señor les bendiga grandemente. Y antes de iniciar nuestra transmisión, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por esta noche, que tú nos permites, Señor, reunirnos para poder escudriñar junto con tu Espíritu Santo tu palabra. Señor, te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas que se van a conectar en esta noche, Señor, y que su corazón esté dispuesto a recibir esa palabra, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, gracias por conectarse, que el Señor les bendiga. Un privilegio podernos volver a encontrar por este medio para escudriñar la palabra en otro tema en esta noche. Y el tema es el de la adoración en espíritu y en verdad. La palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículos 23 al 24 nos enseña que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y la adoración es una manifestación del cumplimiento del mandamiento de Dios, de que lo amemos con todo nuestro ser. El Señor no quiere solo una parte de mí, la adoración implica eso, que el Señor no quiere solo una parte de mí, el Señor quiere todo de mí, quiere una devoción plena, una entrega plena, una vida plena dedicada a Él. Cuando en el lenguaje común una persona le dice a otra persona que la adora, lo que le está diciendo es: quiero vivir mi vida contigo, quiero estar contigo la mayor parte del tiempo, quiero vivir para ti. De la misma manera, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, nos está diciendo que Él anda buscando personas que vivan total y completamente para Él, que todo su corazón, su mente, todo su ser esté concentrado en Él. Y obviamente esto no es algo que logramos de la noche a la mañana, es un proceso en el cual necesitamos caminar, pero necesitamos estar enfocados en ello, como en todas las cosas que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice muchas cosas que son la meta que Él está buscando en cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, para que sea nuestra vida una vida de bendición. Pero todo ello implica un proceso, todo ello implica dar de un paso al siguiente, al siguiente, al siguiente, pero necesitamos estar enfocados. De la misma manera que cuando, por ejemplo, vamos de Guatemala a Quetzaltenango, pasamos por muchos lugares, pero no nos detenemos en esos lugares. Podemos estar un momento, pero nuestra meta es llegar a Quetzaltenango. Entonces, de esa misma manera es la adoración. Es una meta que vamos alcanzando de paso en paso y nos podemos detener en algún momento, pero no debemos perder de vista la meta, que es llegar a convertirnos en adoradores de Él, en personas que vivan en una completa entrega y dependencia de Él, pero no por obligación, sino por amor, por agradecimiento, con gozo, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, primero que nada por esa salvación tan grande y maravillosa que Él nos ha dado, por todos sus beneficios, por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Es lo mismo que cuando una persona, vuelvo a repetir, le dice a otra persona: yo te adoro. ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo estoy agradecido contigo por todo lo que haces para mí. También estoy agradecido por todo lo que tú eres. De la misma manera es con el Señor. La palabra en Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 nos enseña eso, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y Él nos amó primero con todo lo que Él es y con todo lo que Él hace, y nos va mostrando cada día más de su amor, no solo más de su amor, sino de la permanencia de su amor para con nosotros. Y la adoración también es nuestra respuesta de amor a aquel que nos amó primero. La palabra de Dios en cuanto a la palabra, la adoración significa entrar a su presencia, y la palabra nos dice en el Salmo 100, versículo 4, que entramos a su presencia
con acción de gracias y con alabanza. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 16 al 18 nos dice que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que le demos siempre gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Él. Este pasaje de Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 resume en una buena medida lo que significa la adoración. Significa estar siempre gozosos. ¿Por qué? Porque tenemos a aquel que nos ama con amor eterno, con amor infinito, por un lado. Por el otro lado, como nos ama, queremos estar en Él, queremos estar en su presencia, queremos permanecer con Él. Y por el otro lado, eso produce gozo en nuestro corazón. Ese es un resumen de lo que significan los efectos de la adoración. Ahora, notemos algo también que es importante. El Señor dice en Juan 4, 23 y 24 que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. En la palabra de Dios hay muy pocas cosas que el Señor nos dice que busca de nosotros. Busca que nos pongamos en la brecha como intercesores y busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esas cosas, al decir que Él busca, quiere decir que es una decisión personal de aquel a quien Él busca responder a esa búsqueda. No es algo que el Señor nos va a imponer, no es algo que el Señor nos va a obligar, es algo que nosotros necesitamos responderle a Él por amor, en reconocimiento de todo lo que Él es para nuestras vidas. Por eso dice adoradores en espíritu y en verdad. Significa adorarle en espíritu y adorarle con los hechos de nuestra vida diaria, adorarlo con nuestro ser interior y con lo que hacemos en nuestra vida exterior. La adoración que le agrada a Dios tiene algunas características que derivan de que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. La primera de esas características es que la adoración que le agrada a Dios es una adoración verdadera, es una adoración basada en la verdad y quiere decir una adoración basada en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la palabra. Por lo tanto, una adoración verdadera es una adoración que está fundamentada en la verdad de las Escrituras, en la verdad que la palabra de Dios nos la revela acerca de Él. No podemos crear nuestra propia imagen de Dios que nos resulte cómoda, que nos resulte conveniente o que no nos moleste de ninguna manera o que no moleste a los demás para adorarle. Eso no significaría adoración, eso significaría tener una imagen diferente de Dios a la que deberíamos tener, y eso significa idolatría. En la palabra, en Éxodo 20, versículo 4, el Señor es muy claro y nos dice: no te harás imagen. Y cuando dice no te harás imagen, no solo está hablando de una imagen física, está hablando también de una imagen mental, porque nosotros creamos imágenes mentales en nuestro ser interior. Entonces nos está diciendo: no te hagas imagen, ni siquiera imagen mental, ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y eso lo implica a Él. No debemos hacernos una imagen para verdaderamente adorar al Señor. No podemos hacernos una imagen de Dios a nuestra conveniencia. Y yo siempre he dicho que hay algunas personas que ya hacen una imagen de Dios como la imagen muy parecida a la imagen de un Santa Claus regalón. Y Dios no es un Santa Claus regalón. Dios es un Dios bendecidor. Dios es un Dios que nos ama, que nos guarda, que nos cuida, que nos protege, pero que también nos da instrucciones para que las sigamos para nuestra conveniencia. Y el mismo mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, versículo 4, está en Deuteronomio capítulo 5, versículo 8. Y esa fue una de las fallas del pueblo de Israel para con Dios,
que ellos no adoraban al verdadero Dios, al Dios bíblico, sino que ellos adoraban una mezcla de sus propios conceptos de Dios con los conceptos que la palabra de Dios nos daba, y entonces caían en la idolatría. Ese era un reclamo que Dios le hacía al pueblo de Israel constantemente, porque se habían hecho una imagen distorsionada, una imagen en su mente, una imagen diferente de la que Dios es y que nos muestra en las Escrituras. Entonces, para que una adoración sea una adoración verdadera, necesitamos que sea fundamentada en la verdad de la palabra de Dios, y para que sea fundamentada en la verdad de la palabra de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios. Por el otro lado, la adoración que Dios está esperando de nosotros es una adoración auténtica, una adoración que sea la respuesta de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Una adoración que no sea impuesta, que no sea obligada, que no sea del tipo rutinario, tradicional, sino una adoración que sea sincera, del corazón. No se trata de decir las palabras correctas, se trata de manifestarle lo que verdaderamente hay en nuestro corazón hacia Él. Y por eso el mayor adorador del que nos da testimonio la palabra de Dios es David, y David era un varón conforme a su corazón, al corazón de Dios. ¿Y por qué era un varón conforme al corazón de Dios? Porque era un varón sincero delante del Señor. Si estaba triste, le expresaba que estaba triste; si estaba alegre, le expresaba que estaba alegre; si estaba decepcionado, le expresaba que estaba decepcionado. Era total y completamente transparente delante del Señor. No buscaba quedar bien con el Señor, sino que lo que buscaba era esa comunión plena con el Señor, y esa comunión plena con el Señor es una comunión desde el corazón. Recordemos lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que Dios no ve lo que ven los hombres, Dios no ve las apariencias, Dios no ve las formas, Dios lo que ve es el fondo, el corazón. Entonces nuestra adoración debe ser una adoración auténtica que salga de lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Puede ser una adoración pequeña, o puede ser una adoración mediana, o puede ser una adoración muy grande. Eso no, el tamaño de la adoración no es lo importante. Lo importante es que la adoración salga de nuestro propio corazón. Puede ser una adoración de 5 minutos, una adoración de 10 minutos, una adoración de 1 hora. No importa el tiempo. Lo que importa es que verdaderamente salga de nuestro corazón. El Señor aborrece la hipocresía, la mentira, la teatralidad, el fingimiento, la farsa en la adoración. Él quiere una adoración que sea una adoración auténtica. En Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 18, nos habla acerca de algunas formas de la adoración, como por ejemplo el dar, la oración, el ayuno, etcétera, que son formas de la adoración, y claramente nos dice que cuando nosotros hagamos esas cosas, el dar, el ayunar, la oración, la alabanza y todo lo que hacemos para con Dios, que no lo hagamos para ser vistos de los hombres, no lo hagamos para que sea nuestro propio gusto, sino para agradarle a Él. Y esto tiene mucho, hay un aspecto, tiene que ver con todos los aspectos de lo que hacemos para Dios, pero hoy me quiero referir a uno específico, en la alabanza. En la alabanza, para que verdaderamente sea una alabanza auténtica, debe ser una alabanza salida del corazón. No debe ser porque la está cantando el que está dirigiendo, yo la voy a cantar de una manera rutinaria o de una manera mecánica, me aprendo el coro y lo canto, sino que una verdadera alabanza siente lo que está cantando. Punto número 1. Punto número 2, la alabanza no es para agradar a los hombres, como tampoco debe ser para agradar a los hombres el dar, el ayuno, el servir al Señor. Debe ser para agradarle a Él. Y al Señor le agrada nuestra alabanza cuando es una alabanza del corazón, aunque no tengamos una buena voz, aunque no seamos muy afinados, aunque los instrumentos no estén coordinados, etcétera.
mucha gente me ha comentado en el pasado que no les gustó la adoración, y mi respuesta es: la adoración no me debe gustar a mí. La adoración le debe agradar y gustar al Señor. Es para Él, no es para mí. La adoración no es una forma de motivarme a mí para recibir la palabra. No, la adoración es la alabanza es lo que yo le doy a Dios como agradecimiento por lo que Dios ha hecho en mí. Y Dios no importa si mi voz es afinada, si lo hago con instrumentos, sin instrumentos, si lo hago con el entendimiento, si lo hago con otras lenguas. Al Señor eso no le importa. Lo que le importa es el corazón que estoy poniendo en esa adoración. Podemos adorarlo con nuestras imperfecciones. No necesito ser ni hiper, super, mega espiritual, porque al final de cuentas ninguno de nosotros es hiper, mega, super espiritual. Todos nosotros somos personas que están en el proceso de la transformación. La palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfecto solo es Dios. Nosotros vamos caminando hacia esa perfección, pero no quiere decir que ya lo seamos. Por lo tanto, el Señor busca nuestra adoración a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestros errores, a pesar de todo. De hecho, la adoración es un momento en el cual también yo puedo tomar un tiempo para venir delante del Señor y pedirle perdón por mis malas decisiones, mis equivocaciones, mis fracasos, mis pecados, etcétera. La adoración, dice la adoración es entrar en la presencia del Señor, y la palabra del Señor nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, para adorar, una de las cosas que necesito hacer es ponerme a cuentas con el Señor en cuanto a los pecados que pude haber cometido, los errores, los fracasos, las malas decisiones, etcétera. Así que podemos adorarlo con nuestras imperfecciones, pero no podemos adorarlo con falta de sinceridad. David es un buen ejemplo de ello. David, en muchas de los salmos, que son salmos de adoración, algunos de ellos, él primero que nada reconoce sus pecados delante del Señor y no tiene ningún temor de reconocerlo, y nosotros no deberíamos tener ningún temor de reconocer nuestras faltas. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 que si alguno de nosotros hubiere pecado, abogado tenemos delante de Dios al Señor Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay gente que cuando peca o fracasa o comete errores o toma malas decisiones, lo que hace como respuesta es huir del Señor, cuando lo que necesitaría es acercarse al Señor, primero para el perdón de los pecados, segundo para dejar de sembrar, de tener malas siembras y comenzar a tener buenas siembras y por lo tanto buenas cosechas, y tercero, porque Él es un Dios amoroso, Él es un Dios perdonador, Él es un Padre que sabe que cometemos errores, que tenemos faltas y que siempre está dispuesto a perdonarnos, porque Él ya pagó todas esas cosas en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Entonces tenemos libre acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. No dice tenemos acceso al trono de la gracia para encontrar solo gracia, dice para encontrar misericordia y gracia. La misericordia es por la cual recibimos perdón y la gracia por la cual recibimos bendición. Entonces, ¿podemos adorarlo con nuestras imperfecciones? Sí, pero no con falta de sinceridad, porque la adoración que le agrada a Dios es una adoración auténtica. Por el otro lado, la adoración que le agrada al Señor es una adoración reflexiva. El Señor nos manda a amarlo con toda nuestra mente, y nuestra mente implica nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras acciones. Implica todo eso.
Y cuando dice que lo amemos con todo nuestro ser, implica que lo amemos con todo, con nuestro pensamiento e incluso con nuestra racionalidad. El Señor nos creó personas racionales. La mente y la racionalidad no son opuestas a Dios. Lo que sí sucede es que nuestra mente y nuestra racionalidad debe ser orientada y dirigida por lo que dice la palabra de Dios, no por nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión. Entonces, el Señor, cuando dice que lo amemos con todo nuestro ser, implica que lo adoremos con todo nuestro ser, y eso significa con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras motivaciones. Por eso la palabra de Dios también nos enseña que necesitamos renovar nuestra mente, es decir, todas esas cosas para alinearlas a la palabra de Dios. Eso es una forma de adoración y desemboca en adoración también. Entonces, por eso hablábamos al principio que la adoración debe ser una adoración basada en la Biblia, y si es basada en la Biblia, también implica que necesita ser basada en la transformación de nuestra mente. Es un tema, y no es un tema que le convenga a Dios en realidad. La transformación de nuestra mente, como todo lo que Dios nos manda, es algo que nos conviene a cada uno de nosotros, porque todo eso trae bendición, trae vida plena, trae vida próspera, etc. Entonces es nuestra conveniencia. Adorar al Señor no es algo que le convenga a Él, es algo que nos conviene a nosotros, porque en primer lugar nos acerca más a Él. Al estar más cerca de Él, percibimos su presencia. Al percibir su presencia, somos transformados en nuestras acciones, pero también hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, y en su gozo está nuestra fortaleza. Por lo tanto, la adoración es algo que nos conviene a nosotros. Dios, hay en el mundo, hay 8,000 millones de personas viviendo, de las cuales aproximadamente solo hay 1,000 millones de personas que creen en Jesús. Sin embargo, Dios no deja de ser Dios porque los otros no creen, Dios no deja de ser Dios porque los otros no le obedecen, Dios no deja de ser Dios porque los otros no dan, porque no oran, porque no ayunan, porque no van a la iglesia, porque no leen su palabra. Dios sigue siendo Dios a pesar de. El problema no es para Dios, el problema es para nosotros, porque nosotros dejamos de recibir plenitud, bendición, prosperidad, gozo, paz, fortaleza, seguridad, identidad, etc. Entonces debemos ser conscientes, o necesitamos ser conscientes, de que la adoración no es algo que le convenga a Dios. Él nos la pide porque nos conviene a nosotros. Cada vez que hay un mandamiento en la palabra de Dios, cada vez que la palabra de Dios nos dice que hagamos algo o dejemos de hacer algo, no es para la conveniencia de Dios, es para nuestra propia conveniencia. Y eso es algo que necesitamos meternos en nuestra cabeza, porque mucha gente piensa, incluso hay un grupo de gente que dice que ya no estamos bajo la ley, como diciendo ya no tenemos que obedecer los mandamientos, y eso es un error. Por un lado, y por el otro lado nos estamos privando a nosotros mismos de la bendición de Dios. Y recordemos que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya somos totalmente bendecidos, pero esas bendiciones bajan de los lugares celestiales a nuestras vidas a través de la obediencia, porque lo dice Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, y Mateo capítulo 6, versículo 33. Entonces, nuestra adoración necesita ser una adoración también reflexiva. Ello implica que nuestra mente debe estar, nuestra mente, es decir, pensamientos, emociones, sentimientos, todo, deben estar alineados o necesitan irse alineando a la adoración. Y la adoración nos ayuda también a alinearlos. No solo nosotros trabajamos en la renovación de nuestro entendimiento, sino que al adorar al Señor con nuestro entendimiento, ahí se va fortaleciendo esa transformación de nuestra mente, y eso nos conviene a cada uno
de nosotros. La adoración implica admirar, respetar, valorar, reverenciar, honrar, apreciar, en todas las formas posibles al Señor. Eso es parte de algo que hacemos con nuestra mente, parte de una adoración reflexiva. También al Señor le adoramos cuando meditamos en su palabra y cuando recordamos todo lo que Él es, su nombre, sus cualidades, sus características y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso la palabra de Dios en el Salmo 103, versículos del 1 al 2, David le dice a su alma, notemos que David le está ordenando a su mente, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y eso implica que al Señor no solo nos acercamos con nuestras emociones, sino que nos acercamos también con la totalidad de nuestra mente, con nuestros pensamientos y con nuestra voluntad. Entonces hemos visto que para una adoración que le agrada a Dios necesita ser una adoración genuina, verdadera, una adoración auténtica. Genuina y verdadera es conforme a la palabra de Dios, auténtica es de todo nuestro corazón, reflexiva también con toda nuestra mente y una adoración centrada en Él. La adoración es para Él, no para nosotros. Cuando adoramos, el factor de mayor distracción en la adoración somos nosotros mismos, nuestros intereses, nuestras preocupaciones, nuestros planes, nuestras agendas. Pero cuando adoramos delante del Señor, no deberíamos estar concentrados en eso. Deberíamos concentrarnos en los pensamientos de Dios para nosotros, no en los pensamientos de nosotros para que Dios los haga, sino en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La palabra de Dios claramente nos dice en Juan capítulo 3, versículo 30, que es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, recordemos que dijimos que una adoración conforme al corazón de Dios es una adoración centrada en Él. Y una adoración en la cual nuestro corazón se alinea con el corazón de Él. Y en Jeremías capítulo 17, versículo 9, la palabra de Dios dice que Dios conoce nuestro corazón. Nuestro corazón puede ser engañoso y perverso más que todas las cosas, pero Dios lo conoce. En el momento de la adoración es un momento en el que nosotros nos salimos de nosotros mismos para concentrarnos y centrarnos en el Señor. Así que debe ser una adoración o necesita ser una adoración centrada en Él. Recordemos siempre y a lo largo de toda esta enseñanza que no se trata de que sea perfecta de una vez. No es una cuestión de un solo paso. El llegar a ser un adorador es una situación o es un proceso de muchos pasos a la vez, que lo vamos caminando poco a poco y el Espíritu Santo nos va ayudando poco a poco hasta perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Entonces, si mi adoración no tiene algunos de estos elementos en este momento, no es para que me condene, no es para que me acuse, sino es nada más como una meta a la cual necesito aspirar y llegar. Pero si no tengo una meta, no voy a ningún lado. Hay un dicho de un hermano que se volvió muy, muy popular dentro del ámbito cristiano, y es de que si no voy a ningún lado, cualquier camioneta me lleva. Entonces, si no tengo una meta a dónde llegar, ¿cómo voy a dirigir mis pasos? Voy a ser como una veleta. Hoy mis sentimientos, mis emociones me dicen que vaya por aquí y entonces me voy en esta dirección, pero mañana es la dirección contraria y pasado es en retroceso. Entonces necesito tener una meta. La vida del creyente es una vida de intencionalidades, no es una vida de emocionalidades. Por eso nos dice que renovemos nuestra mente, que cambiemos nuestra manera de pensar, que nos quitemos del hombre viejo y nos vistamos del hombre nuevo,
porque la vida del creyente es una vida de intencionalidad. La vida en el mundo es una vida de emociones, de sentimientos, una vida de irracionalidades combinadas con racionalidad, pero la vida del creyente es una vida intencional, es una vida de decisiones. Yo necesito tomar decisiones y necesito ser intencional para poder vivir la clase de vida que Dios tiene para mí. Si me dejo llevar por mis sentimientos hoy son unos, mañana son otros, pasados son otros y no me van a llevar a ningún lado. Mis sentimientos no me deben dirigir, yo debo dirigir mis sentimientos, yo le debo decir a mis sentimientos porque mi alma es algo mío, algo sobre lo cual yo tengo dominio. El alma no me domina a mí. Yo necesito dominar al alma. El problema de la gente que no conoce al Señor, el problema de los pecadores es que dejan que su alma los domine. Pero nosotros debemos poner bajo control nuestra alma. Por eso dice que renovemos nuestra manera de pensar, que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche. Por eso también la palabra de Dios dice que no hagamos como hace el mundo, sino que hagamos como dice la palabra de Dios. La vida del creyente, repito, es una vida de intencionalidades, es una vida de enfoque. Y mi mente tiene que jugar un papel muy importante en eso. Debo alinear todo lo que es mi mente o necesito alinear. No lo debo alinear porque si no lo hago, el perjudicado soy yo, no Dios. Yo necesito alinear todo lo que es mi mente a lo que me enseña la palabra de Dios. Necesito ser intencional, necesito estar enfocado, necesito tener metas. La palabra de Dios me da metas para que yo me enfoque en alcanzar esas metas que son para mi bendición. Entonces, por ello, la adoración necesita ser centrada en el Señor. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en la conversión de Pablo. Más allá de que lo botó el caballo, que quedó ciego, que oyó la voz del Señor, hay una oración que Pablo hace inmediatamente después de su conversión. Y es que no le dice al Señor, mira Señor, necesito que me devuelvas la vista, necesito que hagas esto y esto. No, lo primero que Pablo le dice al Señor es, ¿qué quieres tú que yo haga? Obviamente, Pablo hace eso porque Pablo ya traía un bagaje de conocimiento de Dios, legalístico, fariseico y todo lo que queramos, pero ya Pablo traía un bagaje de lo que era la vida en Dios, una base. Y entonces por eso le pregunta, le dice eso al Señor. Nosotros obviamente no traemos esa base y en nuestros principios en la vida cristiana, que va pasando por etapas de infantilidad, de niñez, de adolescencia, de adultez, nosotros generalmente vamos a comenzar pidiéndole al Señor que haga, que quite, que ponga, que nos dé, etcétera, etcétera, etcétera. Y no está mal, eso es una parte del proceso. Pero lo que no deberíamos hacer o no necesitaríamos hacer es quedarnos en esa etapa del proceso, sino ir avanzando, renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra alma para ajustar todo lo que implica nuestra alma, que vuelvo a repetir, son pensamientos, sentimientos, emociones, acciones, actitudes, motivaciones, decisiones, etcétera, irlo alineando a lo que necesita la palabra, a lo que nos enseña la palabra de Dios, para que cada día vivamos vidas en mayor bendición, en mayor plenitud, etcétera. Entonces necesitamos tener nuestros 5 sentidos, en realidad tener nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos enfocados en el Señor. La adoración implica eso. Cuando una persona adora a otra persona, todos sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos están puestos en esa persona, no en otra, ni en otras cosas. Está trabajando, pero está pensando en la persona que adora. Está manejando y está pensando en la persona que adora. Está descansando y está pensando en la persona que adora. Está viendo fútbol, pero está pensando en la persona que adora. Así es la adoración para con el Señor. Pero como les digo, es un proceso.
no es algo que vamos a conseguir de la noche a la mañana y es un proceso que nos toca a nosotros caminar. No se trata de decirle al Señor, Señor, haceme un adorador. Si Él hubiera querido hacerme un adorador, hubiera dicho, yo los haré adoradores, pero Él dice, yo busco adoradores. Eso implica que yo necesito tomar la decisión de ser un adorador y mantenerme en esa decisión todos los días de mi vida. Por el otro lado, la verdadera adoración es una adoración diversa. ¿Qué implica esto? Que vivir nuestras vidas, la esencia de la adoración es vivir nuestras vidas para Él, y vivir nuestras vidas para Él implica vivirlo en todos los ámbitos, en todos los lugares, en todas las situaciones, en todo lo que somos y lo que hagamos. Ello implica que la adoración va más allá de un canto. ¿Implica un canto? Sí, pero va más allá del canto. La adoración implica obediencia, alabanza, confesión de nuestros pecados, clamor, también implica bendecir al Señor, obedecerle en todo, hacer las cosas para Él, pedir su dirección, e implica cualquier posición, puede ser de pie, arrodillados, acostados, sentados, como sea. La forma no es importante, lo importante es la esencia, y que esa esencia vaya creciendo en cada uno de nosotros. Recordemos, es paso a paso. Esta enseñanza no es para que usted se sienta mal porque al día de hoy su adoración no tiene esas características. No es para eso, no es para condenación, es solo para que nos enfoquemos y fijemos nuestra intencionalidad en cada día ser un mejor adorador para Él. Adorar al Señor implica todo lo que hacemos en nuestra vida. Debe y necesita estar involucrado todo lo que hacemos en nuestra vida. Y como ya dije, eso es progresivo. Pero necesitamos involucrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en las decisiones, en las acciones, en nuestros pensamientos, en nuestra meditación, en nuestra reflexión, cuando oramos, cuando cantamos, cuando levantamos nuestras manos, cuando damos gritos de júbilo, ya sea con instrumentos musicales, sin instrumentos musicales, ofrendas, adoración, todo necesita involucrarse en nuestra adoración. Y vuelvo a repetir, la esencia de la adoración es más que la forma, la esencia, más que la forma es el fondo, es el contenido. Él ve nuestro corazón, no la apariencia. Y el mejor estilo de adoración de cada uno de nosotros es el que se adapta a nuestras características, a las cualidades que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Recordemos que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos estaba formando con todas esas cualidades, habilidades, dones, talentos, etcétera, que son específicos, que la combinación es específica para usted y para mí. Y el Señor el que quiere que lo adore es usted y yo, no otro usted, no otro yo, no un usted que no somos, no un yo que no somos, sino el que verdaderamente somos. Eso también forma parte de una adoración genuina y de una adoración con todo nuestro ser. En la adoración, usted y yo somos bendecidos. En la adoración, usted y yo bendecimos al Señor, pero el Señor no se queda con nada. Y la palabra de Dios dice que el que siembra, cosecha, y cosecha más abundantemente. Cuando usted y yo en nuestra adoración bendecimos al Señor, vamos a cosechar bendición más abundantemente para nuestras vidas. Por eso yo digo que todo lo que tiene que ver con la adoración no es para conveniencia de Dios, es para mi conveniencia, para mi bendición, para mi transformación, para que yo pueda vivir
una vida más plena, una vida más abundante, una vida más próspera, una vida más en gozo, en victoria, etcétera. Así que mis hermanos, mis amados hermanos, esta enseñanza es una invitación a que usted y yo nos enfoquemos en la adoración. Realmente el término adoración engloba todo lo que la Biblia nos dice que hagamos y todo lo que la Biblia nos dice que no hacer. Recordemos que el mandamiento principal de la palabra de Dios es que lo amemos a Él con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y la adoración implica precisamente eso. Adorar es amar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, etcétera. Así que, mis amados, les invito a comenzar a caminar en ese hermoso y maravilloso camino de la adoración que solo va a traer bendición a nuestras vidas. Por el otro lado, ya terminamos la enseñanza, solo me queda más que agradecerle su atención, agradecerle que se haya conectado a esta transmisión. Muchísimas gracias por sus saludos, los que tengo aquí registrados son los de hermana Sonia, hermana Sara, hermana Marisol, hermana Claudia. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por sus deseos. Se los retorno igualmente a cada uno de ustedes y le quiero hacer una petición. La petición que le quiero hacer es que si puede ponerme en sus comentarios qué tema le interesaría que tratáramos en estas reuniones, sería una bendición. Ya vamos a terminar en una semana, 2 semanas, el tema del propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a iniciar con otro tema, pero me gustaría saber cuáles son sus intereses para poder, para que la enseñanza sea de una mayor bendición para su vida, que sea lo que usted necesita, no lo que yo creo que usted necesite. Así que, por favor, si usted me hiciera esa campaña de ponerme en sus comentarios lo que le gustaría que fuera nuestro próximo tema a tratar, nuestras próximas enseñanzas, se lo agradecería también muchísimo. Y por el otro lado, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos y más personas lleguen al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la palabra, que los hace libres. Si algo necesitamos en este tiempo es que las personas oigan palabra. Estamos en un tiempo muy difícil, estamos en un tiempo donde el mundo, la carne, el diablo está tratando de atraer la atención de todas las personas para que no sean salvas, para que no crezcan en el Señor, para que no tengan bendición. El diablo viene a robar, a matar y a destruir. La mayor necesidad de las personas, aunque no se den mucha cuenta, es la necesidad de estar tomados de la mano del Señor. Los tiempos son difíciles y la palabra de Dios nos lo dice, que antes de la venida de Cristo, que está cercana, los tiempos van a ser tiempos peligrosos. Así que compártalo también con sus contactos en las redes sociales. Que el Señor les bendiga, les guarde. Les recuerdo que este fin de semana es un tiempo también para congregarnos en nuestras iglesias. Si usted no tiene iglesia donde congregarse, le invitamos a que sea parte del servicio de Iglesia Cristiana Sion los domingos a las 10:30 de la mañana en el Centro Comercial Oakland Mall en Cinépolis, sala número 7. Y si no, será una bendición que usted se congregue en su congregación. Muy bien, vamos a terminar orando y bendiciendo sus vidas y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche en otro estudio bíblico. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo que nos has permitido. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor.
Padre, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que ha estado en esta transmisión y los que la van a ver en diferido, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que sea una palabra provechosa para sus vidas, que sea una palabra de edificación, de exhortación, de consolación, Señor, y que sus vidas sean que esta palabra quede sembrada en sus corazones y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que esta noche sea una noche de descanso, una noche de reposo en ti, Señor, una noche de restauración para que el día de mañana podamos iniciar nuestras labores con bendición, Señor, con gozo, y que seamos de bendición para las personas a nuestro alrededor, que tú prosperes y bendigas la obra de nuestras manos, Señor. Que tu gozo, que es nuestra fortaleza, esté con cada uno de nosotros, Señor, y no solo mañana, sino todos los días por venir, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Guarda a mis hermanos, si alguno está enfermo, sánalo. Si alguno está afligido, Señor, cambia esa aflicción en alegría, cambia ese luto en danza. Señor, esa tristeza y esas lágrimas en risa, Señor, restaura y sigue restaurando nuestras vidas cada día más, Señor, para la gloria de tu nombre y para nuestra bendición, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que ha sido establecido en nuestros corazones a través de tu palabra y tu Espíritu, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado esta transmisión. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda y bendecida noche, y primeramente Dios, nos volvemos a encontrar por este medio el próximo martes. Bendiciones y un abrazo para todos.